Hoy vamos a presentar la actividad 3 de comunicación escrita y procesos lectores, presentado por mi persona, Angie Caterine Salazar, Yureli Patricia Ramírez Romo, Diana Paula Santander, Diana Carolina Ruano y Esteban Ricardo Vargas. Bases para entender el discurso. Bueno, existe una gran variedad de términos que se pueden confundir con este, como son los debates, negociación, exposición, diálogos. Lo que queremos dar a entender por discurso es de origen lingüístico, ya que se extiende aún más allá, llegando a un significado mucho más amplio, tanto para entender lo que ocurre en este como para intervenir en ello. Las personas somos seres sociales y lingüísticos, y para entendernos como personas necesitamos más que todo saber que nacemos y nos hacemos en sociedad. Esto quiere decir que a medida de que crecemos, adquirimos conocimientos, pensamientos, eh, distintas formas de estructurar todo lo que nos rodea, como son nuestros hábitos, moral, nuestras culturas y el lenguaje, como es el de las palabras, los gestos y los símbolos. Es por eso que el discurso no es solo una colección de frases, sino que también propone comportamientos sobre asuntos tanto específicos como generales. Este puede ser desde un breve escrito hasta una alta colección de películas, libros. Es lo que nos ayuda a entender su ideología y nuestra forma como de ver lo bueno y lo malo. Dimensiones del discurso. Tenemos la dimensión discursiva, que es la forma en la que nos comunicamos y nos desenvolvemos frente a las demás personas. Ya está por la pronunciación, que es muy importante, ya que una buena pronunciación brinda confianza al oyente. Tenemos también los movimientos corporales, ya que con ellos reforzamos nuestro mensaje verbal. Claro está, pues sin exagerarlo, ya que esto daría un efecto negativo en nuestro discurso. Tenemos la dimensión cognitiva, que es la forma en cómo relacionamos con las demás personas y construimos una realidad, aumentando así nuestro conocimiento. En la dimensión social es cómo nos relacionamos con las personas. Este tiene más que todo que ver es con nuestros valores. Bueno, en el análisis del curso, esto implica identificar sus componentes, también su contexto, el asunto tema, los agentes implicados, como quién lo genera y para quién, sus productos, mediante qué canales se está realizando el discurso. También implica entrar en su contenido, como sus ideologías, valores, actitudes, sus recursos lingüísticos, argumentaciones, técnicas de persuasión, estrategias, que el contenido tenga coherencia, entre otros. Bueno, el discurso tiene un cierto orden. Está el procedimiento de exclusión o externos, que son los comentarios prohibidos, ya que no podemos hablar de cualquier tema. Tenemos lo verdadero y lo falso. Tenemos los procedimientos internos, que está el comentario y el autor. El comentario, pues ya que esto nos puede perjudicar en nuestra interpretación. El autor es algo que nos pide nuestra audiencia, ya que ellos quieren saber quién es el que escribió este, ya que esto le da credibilidad a nuestro discurso. Está el procedimiento de restricción, como tenemos la política y la religión. Y los principios para el método de análisis del discurso, como el principio de especificidad, que esto es lo que le da regularidad a nuestro discurso, y el principio de exterioridad.
enriquecer hacia sus condiciones externas, de posibilidad sus motivos y a lo que fija sus límites. Hola, mi nombre es Yureli Patricia Ramírez Romo. El día de hoy les voy a hablar sobre el discurso y su análisis. Un discurso es la práctica diaria de la vida social que nos permite comunicarnos de manera clara, fácil y darnos a entender ante otras personas. Un discurso parte desde la creación de un texto que está compuesto por frases y palabras concretas que nos permiten dar a conocer ante un grupo de personas un tema en específico que puede ser de manera verbal o escrita, del cual puede resultar preguntas e interrogantes que se deben contestar correctamente. El objetivo del discurso es comunicar e informar y en gran parte es de convencer a las personas de la información que se está brindando en el momento. Bases para un discurso. Antes de dar un discurso, debemos tener en cuenta que el texto que vamos a exponer tenga las siguientes fases, que es una de introducción, una de exposición, la fase argumentativa y la fase final. Para iniciar con un discurso, debemos hacerlo con la idea principal, que debe ser llamativa hacia la gente donde nos estamos dirigiendo. También seguido de unos objetivos concretos. Se debe tener muy en cuenta el tipo de lenguaje que vamos a utilizar dependiendo del tipo de población donde vamos a dar el discurso. También que las ideas o las frases que él lleve concuerden y estén en orden. Deben ser claras para mayor entendimiento de la población. También el discurso debe estar determinado para un tiempo establecido y se debe tener un repertorio de preguntas para el final de este. También al realizar discurso nos favorece en nuestras habilidades de argumentación, investigación, de comunicación y de confianza con nosotros mismos. Análisis del discurso y estrategia. Vamos a empezar hablando que el análisis del discurso es fundamental la utilización de recursos lingüísticos, cognitivos y sociales para encontrar una acción discursiva. En el discurso podemos observar la intención, las consecuencias y el resultado final de una intervención discursiva. Esto se puede llevar a cabo por medio de la relación entre el emisor, los receptores, por medio de un lenguaje adecuado, que no solamente puede ser por escrito, sino también por movimientos de manos, brazos, ojos, que puede ser visualmente más atractivo para los receptores. También tenemos que tener en cuenta que el texto debe ser coherente bajo condiciones determinadas para que el hablante brinde un discurso coherente, comprensible, cumpliendo con las metas y objetivos que se había propuesto y sobre todo brindando mayor conocimiento a las personas que lo reciban. El análisis del discurso también parte desde la evaluación de las frases más sencillas hasta las más complejas. Esto conlleva a que el expositor tenga un gran manejo en el tema, que sepa de lo que va a hablar, para que pueda interactuar con las personas y pueda resolver cualquier duda o respuesta negativa o positiva a lo expuesto en el momento. También el texto es analizado por otros énfasis que es el orden, el sentido, el estilo, la retórica y el esquema. Orden. En el orden nos referimos a que todas las oraciones concuerden o tengan un enlace que haga que sea entendible. El sentido tiene que ser común para que las personas lo entiendan de las diferentes facetas. Un estilo original, retórica, que es la finalidad con la que llevamos el discurso, y el esquema es la organización desde la idea central hasta el final del discurso. También encontramos lo que es el contexto, que son elementos lingüísticos que nos ayudan a comprender con mayor facilidad un texto. La acción discursiva, que nos permite analizar un texto
o cambiar de opinión por medio de las ideas o el razonamiento. Análisis gramatical, que es el lineamiento que debe tener un discurso para ser expuesto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Paola Santander Viramá. Hoy voy a realizar una pequeña exposición acerca de lo que es un discurso. Para mí un discurso es una exposición ante un público determinado con el fin de conmoverlo o convencerlo. Para un discurso debemos de tener unas bases, por ejemplo, elegir bien la idea que queremos transmitir, un tema determinado, escribir lo que vamos a decir verbalmente y escoger un buen vocabulario. Siempre tenemos que tener en cuenta que un discurso siempre va a ser único e irrepetible. Para eso debemos mirar qué es la locución, lo que queremos expresar verbalmente, la ilocución, que es la intención que tiene un mensaje, la perlocución, que es el mensaje que asimilan las personas que escuchan nuestro discurso. Siempre un discurso va a tener una intención, una acción y una reacción. El análisis crítico del discurso surge como una investigación que nos ofrece alternativas. El discurso es una intención social, una aserción, una pregunta, una promesa o una amenaza. Siempre las palabras deben de ser coherentes y debemos de tener unos niveles de educación. El discurso pueden haber participación de muchas personas, puede ser formal e informal. Los participantes de un discurso deben de tener conocimiento de la realidad, de las ciencias sociales que se manifiestan en diferentes acciones y estilos. El texto depende de las expectativas de los usuarios con sus objetivos y sentidos. El análisis del discurso tiene unos componentes sociales. Tiene una meta acompañado de un tiempo y un lugar y puede ir dirigido a un grupo o organización. El discurso tiene unas dimensiones de las cuales debemos de tener en cuenta tres que son muy importantes, como es la lingüística, que nos habla del lenguaje, la comunicación y la interacción del discurso. Sonido, vista y cuerpo del discurso. Es importante la expresión del lenguaje. Los estilos también debemos sumar a los emisores, como son los movimientos corporales. Para darle la forma al discurso debemos de organizar las oraciones y darles un orden. Al darle un orden a todas las palabras vamos formando un sentido y todo depende del conocimiento que tengamos del tema del que vamos a exponer. También el sentido de la oración. Esto también depende mucho de la intención del hablante y de la interpretación que le queremos dar. Podemos darle un estilo diferente a cada discurso, depende de la persona. Este nos permite establecer las diferencias de género. El discurso también es una interacción social y cognición. Es la relación que tiene un sujeto y el contexto. En la acción discursiva es la habilidad que hace la persona para elegir un buen discurso, para interactuar y tratar de entender la situación en la que se encuentre. Para un discurso debemos de tener un contexto y este surge de las diferentes ideas que tengamos, ¿no? Debemos de tener el poder es la capacidad que tenemos las personas para hacernos entender, para dar a entender lo que queremos decir. También para el discurso debemos de tener en cuenta el análisis conceptual, sabiendo que todos somos autónomos para elegir un texto y para hacer una conversación. Todas las personas tenemos modelos mentales diferentes. Esto permite de que tengamos miles de entendimientos. Todas las personas somos capaces de hacer nuestros propios discursos. Para eso existen modelos mentales, como lo decía anteriormente, con enfoques autónomos para el texto y la conversación. Y con eso lograremos el control de un buen discurso, siempre siendo subjetivos y únicos, sabiendo que el contexto es muy importante en el discurso. Bueno, para mí una conclusión del tema del discurso, creo que es muy importante tener clara la idea que queremos transmitir, siempre escoger un buen tema y saber investigar acerca de las pautas para realizarlo, para así darnos a entender y que las otras personas, las que escuchan nuestro mensaje, puedan entender y saber de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Mi nombre es Esteban Ricardo Vargas y hoy te voy a exponer sobre el discurso. ¿Qué es el discurso?
El discurso es una práctica social que básicamente todos los seres humanos realizamos cotidianamente, que es expresar lo que todos, pues lo que estamos pensando, lo que queremos hablar a otras personas, ya sea a un público, a, a las personas del lugar y demás. O sea, expresar lo que tienes en mente, ¿ya? El análisis del discurso está constituido por 4 ramas, que son la semiótica, la conversacional, la sintáctica y la argumentativa. Lo semiótico, pues básicamente es la lengua y el habla. La lengua es el idioma con el cual yo me voy a expresar a las demás personas que me van a oír a mí. El habla, pues es cómo, como dice ahí, es un acto individual para expresar el pensamiento de cada persona. O sea, todo lo que yo voy a decir durante el discurso, todo lo que la persona va a decir durante el discurso conversacional, todo lo que se va a interactuar durante eh, lo que se va a decir en el discurso, lo sintáctico, desde la sintaxis que opera el quehacer cotidiano, el argumentativo, pues lo que yo voy a argumentar de mi exposición, todo lo que yo voy a decir. O sea, tengo que argumentar. Si yo voy a hablar de un tema, lo tengo que argumentar perfectamente. Componentes del discurso. Pues bueno, el discurso está compuesto por la introducción, que yo tengo que saber, tengo que decirles a la audiencia, o bueno, la persona que vaya a exponer tiene que decirle a la audiencia claramente de qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a decir durante el discurso. La explicación. Debes explicar muy bien todo lo que vas a ahondar durante la exposición, durante lo que estás hablando. El cuerpo. Tienes que saber cómo va a estar constituido todas las partes del discurso, todo lo que vas a decir durante este tiempo. Y pues la conclusión como tal es eh, dar a conocer todo lo que quieres que se haga con esto. O sea, concluye bien todos los temas que expusiste. ¿Qué debe tener el discurso? Un mensaje claro, saber de qué vamos a hablar, saber muy bien qué es lo que vamos a expresarles a la audiencia, saber muy bien qué es lo que se va a decir en el discurso. También se debe tener ideas variadas, por eso hay que documentarse bien a la hora de hablar ante una audiencia, para que uno no se vaya a enredar un poco durante el tiempo que uno va a estar exponiendo las ideas que uno tiene en mente. Y la solución a todas las preguntas, todo lo que ocurra todo lo que expresa la audiencia, uno mediante el conocimiento que obtuvo previamente debe saber qué es lo que nos están preguntando y saber tenerle respuesta. Tipos de discurso. Existen 4 tipos de discurso: el leído, el memorizado, el improvisado, el exponderé o mixto. El leído, pues, es cuando uno ya tiene un texto recientemente hecho, pues con antelación lo hizo y con eso va a ir a hablar ante una audiencia. El memorizado es cuando uno ya ha estudiado absolutamente todo. Uno ya lo ha estudiado, ya lo tiene completamente captado y entonces por allí va a ir y lo habla. El improvisado, pues el improvisado es cuando uno ya tiene un conocimiento antes, pero no ha estudiado prácticamente nada. Le dicen a uno, tiene que exponer sobre este tema, sáquelo adelante, ¿ya? Y el exponero mixto, pues es que el discurso sea con las 3 anteriormente ya dichas: leído, memorizado o improvisado. Pues bueno, la unión de todas estas. ¿Cómo crear el discurso? Punto 1. Seleccionar un tema. Saber de qué tema es el que vamos a hablar. Estar bien informado sobre ese tema para así llevar pues toda la información a las personas a las que les vamos a exponer. Recolectar información antes de realizar pues la exposición o hablar durante una audiencia, mediante una audiencia, pues estudiar perfectamente todo lo que vamos a decir, todo.
estudiarlo y estar muy bien informado sobre ello. El tiempo fijado, hay que saber, pues, con antelación cuánto tiempo queremos que se demore nuestro discurso, en cuánto tiempo lo vamos a sacar adelante. Selección del material, saber de qué temas específicos vamos a hablar. O sea, de esto vamos a hablar, de esto otro vamos a hablar, saber exactamente el material que vamos a exponer. Elección de material de apoyo, saber, pues básicamente casi siempre habla uno con una diapositiva atrás. Entonces uno elige qué es lo que uno va a poner allí atrás. Construcción del mensaje, o sea, construir el mensaje que uno va a llevar a la audiencia. Conclusión, pues, las conclusiones es como finalizar la, la exposición y decirles cuáles fueron nuestras ideas y qué queremos hacer con ellas. Y practicar antes de realizar la exposición para así no enredarnos cuando estemos en ella.